Bien. Muy bien. Hasta la clase anterior, bueno, ya estamos en realidad completamente inmersos en el mundo del análisis sintáctico, es decir, de cuáles son las relaciones que establecen las palabras, cómo se conforman en grupos y cómo establecen también jerarquías entre ellas. Y justamente para descubrir, para describir estas jerarquías, hemos planteado la concepción de dos conceptos fundamentales, que son el núcleo por un lado y el concepto de modificador. Esencialmente, cuando dos palabras o dos conjuntos de palabras o una palabra con un conjunto de palabras, es decir, cualquier elemento sintáctico entra en una relación sintáctica, toma uno de estos dos papeles, la de núcleo o la de modificador. Es decir, se establece jerárquicamente como un elemento superior o como un elemento inferior en relación con él. Es decir, ¿a qué nos referimos esto como un elemento superior o inferior? Como un elemento que esencialmente es el más importante para la interpretación, y en ese caso es el superior, el núcleo, o que es un elemento más bien accesorio para la interpretación en relación con el otro, y por lo tanto es un modificador. Y veíamos, por ejemplo, que en una cláusula, ¿cierto? Que ya sabemos que es la manifestación sintáctica del acto de predicación, es decir, decir algo con respecto a alguien, el núcleo, por ejemplo, era siempre el verbo, cuando teníamos una cláusula de tipo verbal, porque era justamente la palabra que mejor ejemplificaba la función que desempeña toda la cláusula. Yo tengo, no sé, una cláusula como mi hermano caminó ayer toda la tarde. Es una cláusula porque sintácticamente es la manifestación lingüística de dar una noticia, ¿cierto? Aquí estamos hablando de alguien, de mi hermano, y digo algo sobre esa persona, ¿no? Caminó ayer toda la tarde. ¿Por qué decimos que en esta cláusula, ¿cierto? Que ejemplificamos de esta manera, para indicar que justamente todo esto conforma una cláusula, el verbo es el elemento nuclear? Porque si bien, porque como decíamos recién, toda esta cláusula está aquí para transmitir una noticia de un evento que sucedió en el mundo. Y la palabra que aquí mejor representa la idea de un evento completo que sucedió en el mundo es justamente caminó. ¿No? Porque en ella, como ya sabemos y hemos insistido mucho, está presente tanto la idea del evento mismo, que es caminar, como la idea de quién estuvo involucrado en el evento. Está presente, al menos de una manera con un mínimo rasgo, pero está presente en la desinencia del verbo, en su terminación, en la O, ¿cierto? Que nos permite, al oponerla mentalmente con caminé, caminamos, etcétera, describir de quién estamos hablando. Entonces, en estricto rigor, bastaría con simplemente caminó para tener otra cláusula sinónima con la anterior, que cumple con la misma función de darle la misma noticia. La única diferencia entre las dos, mi hermano caminó ayer toda la tarde y simplemente caminó, es que la primera es más rica, nos da más información, pero ambas manifiestan la misma noticia de manera esencial. Por eso entonces, porque el verbo entonces es, digamos, el mejor representante de esta cláusula por completo, ya que me sirve por sí misma para dar toda la noticia, nos habla del evento, es porque es la razón principal por la que se configura como el núcleo de esta cláusula. Bien, esto ya lo hemos dicho bastante, así que bueno, de todas maneras puede haber alguna pregunta, pero creo que debería estar bastante claro. Al mismo tiempo, sin un núcleo, perdón, sin una cláusula tenemos un núcleo y a su alrededor tenemos otros constituyentes, por ejemplo, en este caso, mi hermano, ayer, toda la tarde. Esos constituyentes están ahí esencialmente para o bien indicarnos algunos de los participantes, es decir, de las entidades que han participado de este evento, de caminar,
en este caso claramente eso es mi hermano, o bien para indicarnos algunas circunstancias que están precisando mayor información sobre este evento. Por ejemplo, cuándo ocurrió, ayer y bueno, que hay dos precisiones temporales en realidad, ayer y toda la tarde, aunque son dos precisiones temporales de distinto tipo, ¿no? Una que la sitúa específicamente en el tiempo con respecto al momento de hoy, y otra que nos dice realmente cuánto duró esta caminata. Pero ambas son circunstancias, mientras que mi hermano nos indica a una entidad que participó en este evento de caminar, ¿no? Justamente el caminador. Bueno, quien le dice a todas estas otras informaciones, a todos estos constituyentes que añaden información, qué papel tienen que desempeñar en esta cláusula, es también el núcleo, ¿no? De hecho, decíamos recién que mi hermano aquí se debe entender como un caminador y no como cualquier otro papel que podría estar desempeñando, como un estudiante, como no sé, como un cantante, un bailador, un jugador, que podría ser ese constituyente, mi hermano, que obviamente está representando lingüísticamente a una persona real, podría tomar cualquiera de esos papeles tanto como podría desempeñar una persona real, y más todavía, ¿no? Porque podríamos también pensar en cuestiones más fantasiosas, que una persona real no podría hacer, pero que perfectamente una frase sintáctica, ¿cierto? Una expresión sintáctica podría, de hecho, indicar, como por ejemplo, no sé, digo, mi hermano eh, aleteó y voló hasta la playa. Eso yo puedo decirlo a pesar de que mi hermano en la realidad no lo puede hacer. Y ahí perfectamente mi hermano también sería un aleteador, ¿cierto? Y un volador a pesar de que no sea una representación real de la realidad. Igual estaría transmitiendo una noticia aunque no sea real. Bueno, en este caso en particular mi hermano es un caminador y ese papel lo asume justamente porque es el papel que caminó le ordena tomar, ¿cierto? Y es un modificador entonces del núcleo caminó por ese motivo. Sirve para indicar cuál es el papel que está tomando mi hermano. En otras palabras, como también describimos en la sesión anterior, el núcleo es el centro, ¿no?, interpretativo de toda la cláusula, lo que quiere decir que orienta la interpretación de sus modificadores. En este caso, mi hermano tiene que ser tomado como un caminador. De igual manera, aunque en este caso es un poco más sutil, ayer no solamente se debe entender como una situación temporal, sino que la situación temporal en la que se sitúa justamente el evento de caminar. Y por eso también entonces, ayer es un modificador de camino. Y toda la tarde también se refiere a la duración del evento de caminar, no a la duración de cualquier otro evento, en esta cláusula en particular. Y por lo tanto aquí también toda la tarde, bueno, aquí tenemos que hacer un poco de malabarismo gráfico. Finalmente yo prefiero tomar la flechita que parte de acá, poner unos tres puntitos ahí, y después poner otros tres puntitos ahí e indicar que llega hasta acá, ¿cierto? Como para mostrar cómo continúa. Pero lo esencial es señalar entonces que tenemos un núcleo que es caminó, el verbo en esta cláusula, con tres modificadores. Mi hermano, ayer y toda la tarde. Y como un breve repaso de lo que hemos venido viendo hasta el momento. ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Eh, Cuando tenemos, bueno, hemos visto que una cláusula es la manifestación lingüística, sintáctica del acto de predicación, ¿no? Y eso nos ha llevado a identificar como una cláusula tanto esta expresión más larga, mi hermano caminó ayer toda la tarde, como simplemente caminó. Eso es un concepto que, por supuesto, vamos a seguir usando, pero es distinto al concepto que nos permite describir una estructura sintáctica formada por al menos un núcleo y un modificador. Cuando tenemos una estructura sintáctica formada por un núcleo y un modificador, vamos a conocerla como una frase sintáctica. Una frase, entonces, en sintaxis, es una expresión que está conformada por al menos un núcleo y un modificador. En este caso, por ejemplo, la cláusula caminó, esta que tengo aquí en segundo lugar, que solamente tiene la palabra caminó, es una cláusula, porque de nuevo es la manifestación sintáctica del acto de predicación, pero no es una frase
porque solamente consta de una palabra únicamente. Mientras que el primer ejemplo, mi hermano caminó ayer toda la tarde, es también una cláusula por las razones ya dichas, y a la vez es una frase. Es decir, participa de dos conceptos distintos, tomado también desde dos perspectivas distintas. Es una cláusula, de nuevo, porque eh, materializa una noticia, un evento del que estamos hablando en que decimos algo de alguien, es una cláusula, y es una frase por una razón más estructural. En su estructura encontramos un núcleo al menos, perdón, un núcleo claramente, y al menos un modificador. En este caso son tres. Y las frases habitualmente toman el apellido del núcleo que tiene. Por ejemplo, en este caso, esta frase, mi hermano caminó ayer toda la tarde, la conoceríamos como una frase verbal. Entonces, por eso esa sigla que ponemos ahí arriba, F B corta, para indicar justamente que se trata de una frase verbal. Lo que quiere decir esencialmente, ¿por qué le ponemos ese apellido? Porque esencialmente entonces todo este conjunto debe entenderse como una especie de gran verbo. Funciona hacia afuera, digamos, como, como si fuera toda ella un solo gran verbo. Si ustedes recuerdan nuestras primeras clases de sintaxis, hace ya casi un mes, ¿cierto? Decíamos que la sintaxis surge justamente porque no siempre en una lengua, a pesar de que en una lengua podamos tener muchas palabras, 40.000, 50.000, 100.000, 200.000 palabras, la realidad que queremos describir con ella es siempre más compleja, siempre más, en realidad es una realidad infinita. Y por lo tanto, no siempre podemos decir con una sola palabra la complejidad de lo que estamos tratando de decir. Por eso, en este caso, armamos frases, justamente que actúan como si fueran una sola gran palabra. En este caso, mi hermano caminó ayer toda la tarde, es más complejo que simplemente caminó. Describe más ricamente un evento. Pero actúa esencialmente, en términos estrictos, como si fuera un solo verbo. Por eso el núcleo de nuevo es su mejor representante y por lo tanto su parte central. ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? Super. Veamos otro ejemplo. La expresión, ese niño hambriento, perdón, come galletas sobre el sillón. Varias preguntas. ¿Hay aquí una cláusula? ¿Y no? ¿Quién se debería decirme si sí o si no y por qué? ¿Qué argumento podríamos dar a favor o en contra de que se trata de una cláusula? Yo creo que sí es una cláusula, porque se dice algo del niño ahí, como dijo Francisco por el chat. Muy bien. Entonces se dice que hay un niño y ese niño hambriento come galletas sobre el sillón. Perfecto. Estamos transmitiendo una noticia, ¿cierto? Algo que pasó en el mundo que involucró a un niño, a galletas también lo involucra, ¿cierto? Y lo sitúa también sobre el sillón y se dice esencialmente que ese niño se comió las galletas y el lugar que pasó por el sillón. Estamos transmitiendo una noticia. En efecto, estoy completamente de acuerdo. Todo esto es una gran cláusula. Es también una frase. Constanza lo dice con mucha seguridad. Yo la veo ahí afirmar. Sí. ¿Por qué lo afirmarías, Constanza? Son los riesgos de tener la cámara prendida. Sí, porque tiene un núcleo y al menos un modificador, que sería como el Perfecto. niño, el núcleo sería come. ¿Cierto? El núcleo, excelentemente dicho. Acá el núcleo es la palabra come, ¿cierto? Que en esencia resume todo el evento, ¿cierto?
todo ese niño hambriento come galletas sobre el sillón, es esencialmente una noticia sobre alguien que comió algo, y la palabra que mejor resume toda esa noticia es come. Entonces, por supuesto, le falta información, ¿no? Que es lo que nosotros enriquecemos con los modificadores, pero es la que transmite la parte nuclear, ¿no? Justamente por eso la idea de núcleo. Y además, como muy bien dice Constanza, le ordena, ¿cierto? Le está indicando cómo tenemos que interpretar una expresión como un constituyente, como ese niño hambriento, ¿no? Aquí se tiene que interpretar como aquel de quien estamos diciendo que comió o que come algo, es un comedor. Eso hace que esto sea un modificador de código. ¿Cuáles son sus otros modificadores? Los otros constituyentes justamente que se encuentran en la cláusula, ¿no? Que nosotros podemos identificar, ya sabemos cómo, haciendo nuestras pruebas. Pero aquí lo vamos a resumir ya avanzando la solución, diciendo que son galletas por un lado, que obviamente tienen que ser entendidos en esta cláusula como el objeto comido, ¿no? Las galletas, por supuesto, esa es la tendencia natural, que sean comidas, sobre todo si están junto a mí. Pero no siempre son cosas comidas. De hecho, una galleta en el mundo también puede ser algo fabricado, horneado, por ejemplo. Y yo puedo transmitir una noticia como, no sé, mi papá horneó galletas el fin de semana, por ejemplo. O puede ser algo, no sé, arrojado al suelo, puede ser algo destruido, puede ser algo que está simplemente sobre una mesa, o algo que se venció, por ejemplo. Qué triste, ¿no? Que eso no dejen nunca que pase, que se venzan sus galletas. Bueno, pero acá en esta cláusula en particular, las galletas se interpretan, bueno, de manera un poco prototípica, como algo comido, ¿cierto? Como algo ingerido. Y eso es porque come, le ordena a galletas que tenga que ser entendido de esa manera. Y sobre el sillón es finalmente la circunstancia, ¿no? En este caso, la circunstancia local, espacial, donde ocurre este evento del que estamos hablando. Tendríamos entonces un núcleo, el verbo come, y tres constituyentes que son sus modificadores. Ese niño hambriento, galletas y sobre el sillón. Por lo tanto, Constanza, ¿qué tendríamos? Estructuralmente, Una frase. una frase. ¿Cierto? Esto es a su vez una cláusula y una frase. Este es como otro ejemplo simplemente de lo que ya veníamos viendo. Y como hemos visto también en el ejemplo anterior, cuando teníamos simplemente caminó, podemos tener también cláusulas que no sean frases, ¿no? Por ejemplo, ahí en que la cláusula está conformada por una sola palabra. Esto se da sobre todo con verbos conjugados en primera y segunda persona, como por ejemplo salí. Dado que la primera persona siempre es un yo, muy habitualmente, es más bien raro, quiero decir, que uno ponga yo salí, salvo en situaciones en que quieras contrastarlo con otro o ser muy enfático, ¿no? Porque con salí ya basta. Entonces es muy habitual que estos verbos conjugados en primera persona actúen ellos mismos simplemente como una cláusula. En segunda también, ¿no? Llegaste, por ejemplo, en esa exclamación, llegaste, en que me refiero a la persona que me está oyendo. Ahí tendrías, con un solo verbo bastaría para indicar todo el evento. Eso no quiere decir que tenga que ser obligatoriamente así, puedo ponerle modificadores, pero quiero decir que es una tendencia muy natural de estos verbos a aparecer como cláusulas por sí solos. En los que están conjugados en tercera persona es un poco más raro, camino, porque ahí se está refiriendo a cualquier persona en el mundo, cualquier objeto en el mundo que no sea ni el hablante ni el oyente. Eso significa que sea una tercera persona. Y esas son infinitas las posibilidades, ¿no? Así que por eso tendemos mucho más a especificar quién es el que caminó, como el niño hambriento, mi hermano, etc. Por eso, para mostrarles simplemente que puede haber cláusulas que no sean frases. Y también puede pasar a la inversa. Como hemos definido la frase es esencialmente una estructura sintáctica en que hay un núcleo y al menos un modificador, ¿cierto? Y eso no solamente pasa con las cláusulas, como este ejemplo que tenemos acá adelante. De hecho, si ustedes se fijan acá, entre los modificadores de come, hay un modificador simple, es decir, que consta de una sola palabra, pero hay dos modificadores que son complejos.
porque tienen más de una palabra en su interior, ¿cierto? Que son ese niño hambriento, por un lado, y sobre el sillón, por el otro. Al interior, entonces, de estos constituyentes, de ese niño hambriento, por un lado, y sobre el sillón, por el otro, también hay relaciones sintácticas. Y la relación sintáctica es la que hemos venido diciendo hasta hace un momento, ¿no? La relación de eh, núcleo y modificador, la relación de subordinación, en esencia, en que un elemento se establece como jerárquicamente superior y otro como jerárquicamente inferior, al menos en este caso particular. Partamos entonces por ese niño hambriento. Lo voy a transcribir aquí abajo para tener un poquito más de espacio. Aquí también entonces vamos a encontrar la estructura de núcleo y modificadores en este constituyente, ¿cierto? Que forma parte de este que está acá arriba. ¿De qué va a depender de que veamos uno de sus elementos, una de sus palabras como núcleo y el resto como modificadores? Va a depender exactamente de la misma noción, de la misma definición que trabajamos para el verbo. Aquí el núcleo va a ser el que represente mejor a todo este constituyente en relación con el resto de la cláusula, o sea, la palabra que mejor representa, ¿cierto? La función que todo este constituyente está desempeñando, la que también le oriente al resto de las palabras que hay en su interior para decir cómo tienen que ser interpretadas, y también algo que no insistimos mucho en el ejemplo de la cláusula, pero que tenemos que tener presente, la que ordene los rasgos morfológicos de sus subordinados. Eso en la cláusula lo dejamos un poquito afuera hace un rato porque no siempre está tan presente, y solamente cuando hay pronombre, pero aquí vamos a ver que resucita, ¿no? Vamos a ver que también aquí tiene importancia. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que todo este constituyente, ese niño hambriento, en relación con la cláusula en la que aparece, que es ese niño hambriento come galletas sobre el sillón, ¿qué está haciendo? ¿Qué tipo de información nos está dando sobre, en relación con el resto de la cláusula, que es ese niño hambriento come galletas sobre el sillón? ¿Qué hace esa parte, ese niño hambriento? Claro, como dice Camila, muy bien, nos identifica a un participante, es decir, a una persona o una cosa, ¿cierto?, que está involucrada en el evento de comer. Esta persona o esa cosa, ¿cierto?, es una entidad en el mundo. Y dentro de esas tres palabras que tenemos aquí, ese, niño y hambriento, ¿cuál de las tres es la que mejor representa a esa entidad en el mundo que decimos que come galletas sobre el sillón? El niño, evidentemente, ¿cierto? Y por lo tanto, aplicando la misma lógica, como ven que aplicamos también para descubrir el núcleo verbal en la cláusula, en este caso, niño se va a configurar como el núcleo de este constituyente. Entonces, la primera razón por la que niño es el núcleo del constituyente, ese niño hambriento, es porque en relación con el resto de la cláusula es la palabra que mejor resume la función que todo el constituyente desempeña. En este caso, como decía muy bien Camila, nombrar al participante. ¿Bien? Pero también, y esto es muy claro, por ejemplo, en relación con hambriento, que es una cualidad. Hambriento es una cualidad que no puede entenderse, o una característica, un rasgo, ¿no? Que no puede entenderse en el aire. Hambriento tiene que ser dicho de alguien, ¿cierto? Tiene que ser expresado con respecto a alguien. Y no se entiende simplemente si no está, digamos, encarnado en alguien. Entonces aquí hambriento también se tiene que entender no como un núcleo, sino como un modificador de niño, porque justamente entrega una característica de este niño, se entiende como una característica del núcleo. Por otro lado, la palabra ese lo que hace es una palabra de lo que se llaman demostrativos, y lo que hace es mostrarnos a una entidad en particular con respecto a otras posibles. De hecho, se usa generalmente para indicar mayor o menor cercanía. Por ejemplo, esto típicamente podría aparecer en una situación de contraste entre ese niño y este niño, en que el primero mencionado está más lejos del hablante, ese niño, y el segundo está más cerca, este niño, ¿no? En una relación así de relativa. Entonces, ese aparece ahí esencialmente para indicarnos, como de especificar de qué niño estamos hablando, indicado con respecto a la distancia que tiene con respecto al hablante.
Vamos a estudiar con más calma cuando veamos los demostrativos cuáles son sus significados y sus funciones. Pero aquí esencialmente creo que es bastante claro que podemos ver que ese aparece más que nada para indicar con precisión de qué niño estamos hablando con respecto a otros niños posibles. Y por lo tanto también depende esencialmente o modifica al niño, es un subordinado de niño. Entonces, en este constituyente en particular, niño es el núcleo, primero, porque es el que mejor representa el constituyente por completo, y además porque el núcleo niño, eh, digamos, es el centro de cómo tiene que ser interpretado hambriento, ya que hambriento se interpreta en relación con niño, y el centro también de cómo tiene que entenderse ese, ya que es una indicación para mostrar a un niño y no a otra cosa en particular. Todo eso es lo que tiene que ver con la parte semántica de la interpretación de que algo es un núcleo. Y en este caso, también podemos ver que es muy evidente que el núcleo, que es el segundo de los rasgos que configuran un núcleo, el núcleo le ordena a sus modificadores cuáles son los rasgos morfológicos que tienen que tomar. En este caso, esto es muy evidente porque si yo tomo niño y lo cambio a su femenino, niña, obligatoriamente los modificadores que hay acá, hambriento, tienen que transformarse en hambrienta y ese en es, niño, perdón. ¿Por qué hambriento cambia a hambrienta y ese cambia a esa cuando cambio niño a niña? Porque están obligados, están mandados por el núcleo a tomar esa forma para mantener la relación que tienen con él. Eso es lo que llamamos, y bueno, lo habíamos visto en una clase anterior, una concordancia. Eh, También, eso lo vemos en el llamado género gramatical, ¿no? El género que tiene el sustantivo y que se ve reflejado también, en este caso, en adjetivos como hambriento y en un demostrativo como ese. Pero también pasa con el rasgo de número. Si yo digo, en vez de niño, digo, o niña, digo niñas, y ahí pongo el rasgo de número plural, también hambrienta debe ser cambiado a hambrientas. Y esa a esas. Es decir, aquí es muy evidente, y aquí nos va a servir mucho ese otro rasgo, que es que el núcleo le ordena a sus modificadores los rasgos morfológicos que tienen que adoptar. Y esa es la segunda razón por la cual este constituyente tiene como núcleo el sustantivo niño. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Claro? Ya, súper. Entonces, si aquí tenemos en ese niño hambriento, perdón, también la estructura de un núcleo y modificadores. ¿Qué tenemos? Profesor, ¿puede repetir esa pregunta? Repito la pregunta, aunque Lisa ya la respondió muy atinadamente. Si Ah, tenemos una estructura sintáctica en ese niño hambriento, conformado por el núcleo niño, y en este caso dos modificadores, ¿qué es lo que tenemos? Y nos lo dice muy bien Elisa y Ananza, una frase. Así que en efecto aquí también tenemos una frase. Y en este caso, como el núcleo es un sustantivo, esto típicamente se ha conocido como una frase nominal o frase sustantiva. Mientras que la de arriba, ¿cierto? Se me olvidó ponerlo, ahora la voy a poner. Ese niño hambriento come galletas sobre el sillón, en que el núcleo es un verbo, ¿cierto? Es una frase verbo. Yo no les voy a pedir por ahora que identifiquemos esos apellidos, ¿no? Porque no hemos visto con calma las categorías sintácticas, ¿no? Y cuáles son las características de cada categoría. El verbo es bien evidente, así que si ustedes quieren lo pueden poner, estos tíos también podrían atreverse, pero no es necesario, ¿no? Solamente lo pongo ahora para que ustedes sepan, ¿no? Que típicamente las frases llevan este apellido, ¿no? Del núcleo, que es la categoría del núcleo. Y eso de nuevo es porque funcionan como una especie de, en el caso de la frase verbal, de superverbo.
y en el caso de la frase nominal como una especie de supersustantivo, que en esencia es otra forma de decir que en la frase nominal ese niño hambriento es una forma de especificar un tipo de niño en especial, ¿cierto? Y por eso el niño es justamente el mejor representante de toda la expresión. Bien, borro esto porque lo voy a reproducir rápidamente arriba. Entonces tendríamos acá arriba el núcleo niño y el modificador S, hambriento, y esto entonces sería una frase nominal. Así lo vamos a ir graficando. ¿Bien? En galletas, que es el segundo de los modificadores, el segundo de los constituyentes que está subordinado a come, no indicamos nada porque, por supuesto, al ser una palabra única, no hay relaciones sintácticas, ya que no hay un grupo, ¿no? Pero siguen sobre el sillón. Aquí tenemos otro constituyente, que es un modificador del verbo come. Ah, ¿cuál es el núcleo de sobre el sillón? Juan Pablo nos indica sillón. ¿Por qué, Juan Pablo, tú nos indicas que el sillón es el núcleo? ¿Cómo podrías argumentar a favor de esto? Porque estaría, o sea, perdón, porque sobre y él serían sus modificadores, porque si fuera silla, sería sobre la silla. Ya, pero fíjate que ahí, cuando modificaste sí, de sillón a silla, lo que cambió fue la, de él a la, ¿cierto? Pero el sobre se mantuvo igual. Así que si bien yo acepto lo que tú estás diciendo como un argumento de que él está modificando a sillón, está subordinado a sillón, no me es tan claro para sobre. Una pregunta, porque creo que lo que hace Juan Pablo es muy intuitivo, de hecho probablemente es la respuesta que la mayor parte de ustedes estaba pensando. Pero yo les hago una pregunta. ¿Qué está haciendo el constituyente sobre el sillón en la cláusula ese niño hambriento come galletas sobre el sillón? ¿Qué es lo que está indicando? Estaría indicando el lugar donde el En niño efecto, hambriento está comiendo las galletas. está indicando el lugar donde está ocurriendo esto. ¿Qué pasa si yo cambio, por ejemplo, sillón, como decía Juan Pablo, lo cambio a la silla? Por supuesto, no es el mismo lugar, pero algo importante que hay que tener en cuenta, y aquí está la clave, es que este constituyente sigue indicando un lugar donde ocurre el evento. Es un lugar distinto, por supuesto, pero el constituyente sigue indicando el lugar donde el evento se desarrolla. Lo mismo si yo cambio, si yo soy cualquier cosa, si pongo ahora sobre la casa, imagínense, o sobre mejor el techo de la casa, para mostrar algo completamente distinto, evidentemente es un lugar muy distinto, estar sobre el sillón que estar sobre el techo. Pero el constituyente completo sobre el techo o sobre el sillón sigue indicando por completo el lugar donde desarrolla el evento. ¿Me siguen el razonamiento, chicos? ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, si nosotros hemos identificado que la función del constituyente sobre el sillón es esencialmente indicar un lugar donde se desarrolla el evento de que el niño hambriento coma galletas, parece que la palabra esencial que aquí indica el lugar donde algo ocurre no es sillón, silla o techo. ¿Cuál es la palabra que esencialmente está describiendo aquí el lugar, o me está indicando que todo esto funciona como el lugar donde algo ocurre? En Sobre. ese caso sería sobre, ¿o no? Sobre. De Perfecto. hecho, aquí, en una expresión como esta, el núcleo es la palabra sobre. De hecho, si nosotros cambiamos, este sobre es una preposición, ¿no? Y probablemente algunos de ustedes porque se sabe en la lista de memoria, como vimos en alguna otra clase, ya la había identificado como tal, ¿no? Como una preposición. Pero de hecho, si nosotros la cambiamos por otra preposición, cambia completamente el sentido de este constituyente, de la función que está desempeñando este constituyente.
Porque en este caso se identifica sobre el sillón como el lugar por sobre el cual, ¿cierto?, está situado el hablante, digo, el niño hambriento cuando come las galletas. Pero si yo pongo otra preposición aquí, por ejemplo, que podría ser tras, o detrás de, si ustedes prefieren, el sillón, claro, también está indicando un lugar, pero es un lugar muy distinto, ¿cierto? Tras del sillón, ya no está situado encima de él, ya no lo vemos en esa situación como sentado ahí, sino que lo que vemos más bien escondido, ¿no? O si cambio completamente de preposición y digo, por ejemplo, con, y me queda algo así como ese niño hambriento come galletas con el sillón, ya la base de texto, o bien se transforma en una frase disparatada, o bien quizás me puedo situar en un ámbito de un cuento infantil en que el niño es muy amigo del sillón, y el sillón es un sillón animado, ¿cierto? Está personificado, y el niño se escapa con las galletas y las comparte con su amigo el sillón, ¿no? Y juntos se las comen. Una cosa que a mí se me podría ocurrir. Pero claramente cambia completamente la interpretación de todo el constituyente. Entonces, eso hace que sea sobre la palabra esencial de todo este constituyente sobre el sillón. Pero lo que dijo Juan Pablo, perdón, Antonia nos pregunta, ¿qué pasa si sobre se cambia por un verbo? ¿En qué estás pensando, Antonia? ¿Nos darías un ejemplo de lo que estás ahí preguntando? O sea, ahí la frase cambia todo su sentido porque ya habrían dos verbos en el, como que yo ya no sabría identificar cuál es el núcleo. Ah, ya, qué buena pregunta. ¿Estás pensando en algo así como ese niño hambriento come galletas? Así Saltando, por como... ejemplo. Ah, bueno, es que eso no es un verbo. Recuerda que Saltando. saltando no es un verbo, sino que es algo parecido a un verbo, es un gerundio. Ah, Pero tienes razón. Mira, me voy a guardar ese ejemplo para algo que les voy a comentar en un ratito, pero muy buena pregunta. Voy a terminar esto y después voy a hacer eso que me gustó mucho. Bueno, entonces, en sobre el sillón, estamos de acuerdo en que sobre es la palabra que mejor representa, ¿cierto?, la función que todo este constituyente sobre el sillón está desempeñando con respecto al resto de la cláusula. Es decir, el lugar, indicar el lugar por sobre el cual, justamente, espacialmente sobre el cual se está situando a este niño hambriento y su evento de comer galletas. Pero Juan Pablo también identificó algo importante hace un ratito, que fue ver que en el sillón parecía haber una relación más estrecha entre la palabra sillón y él. Y eso pasa porque acá, en realidad, hay dos constituyentes, en realidad, hay dos grupos. Uno es sobre el sillón, que es toda esta que tiene como núcleo sobre, pero aquí las palabras él y sillón no están actuando por separado como un modificador de sobre, sino que son, a su vez, otro conjunto interno. Entonces, tenemos una primera frase, que es la frase que tiene como núcleo sobre y como modificador esta segunda estructura, que es el sillón. Y el sillón, a su vez, es otra frase que tiene ahora sí como núcleo sillón y como su modificador la palabra él. Ahí se entiende la intuición que tenía Juan Pablo hace un ratito y que era cierta, ¿no? De que sillón le ordena a los rasgos morfológicos de él, cuáles son los que tiene que adoptar. Si yo lo cambio a femenino, cambia también él a la, o si cambiara sillón a sillones, él también cambiaría a los, justamente porque sillón sí es núcleo, pero es núcleo con respecto a él, que es su modificador, pero no con respecto a sobre. ¿Ya? Aquí el sillón tiene que entenderse. Bueno, voy a borrar esto un ratito para que nos volvamos a centrar en la parte nuclear de sobre. Después vamos a volver sobre la parte del sillón. Aquí el sillón tiene que entenderse entonces como el lugar sobre el cual está situado el niño, en esta cláusula en particular. Y eso esencialmente es porque sobre le indica al sillón de que tiene que comportarse de esa manera. Un sillón no es siempre algo sobre lo que una persona está. Un sillón puede ser otras cosas. Un sillón, de nuevo, puede ser algo construido, puede ser el lugar debajo del cual o detrás del cual una persona está, puede desempeñar otras funciones. Que aquí se entienda como un lugar
en el que por encima de él está puesta una persona, es porque la preposición sobre le ordena que se entienda así. ¿Bien? De nuevo, entonces, el núcleo es el mejor representante de todo este constituyente, de toda la estructura donde se encuentra, y le ordena a su modificador cómo tiene que ser interpretado, en este caso como un lugar por sobre el cual otra entidad se sitúa. Y fíjese que acá también podemos ver algo re interesante. Aquí también, aunque en el caso del sillón no lo vamos a ver, pero podemos hacer una modificación para que veamos que aquí también, potencialmente al menos, es válida el segundo rasgo de un núcleo, que le ordena a su modificador la forma morfológica, no el rasgo morfológico que tenga. Esto en principio en el sillón no se ve, porque de nuevo, tal como dijimos en la clase pasada, los sustantivos o las frases nominales en español no tienen, no varían en su caso, ¿no? Cuestión que sí podía hacerse en latín, por ejemplo. Pero nosotros sabemos, lo dijimos en la clase pasada, que los pronombres sí adoptan una forma u otra dependiendo del caso que tomen. Por ejemplo, el pronombre que apunta a la primera persona, al hablante, es yo, en algunas ocasiones. En otras funciones es me, y en otras es mi. Los tres son la misma palabra, apuntan al hablante y son un pronombre personal de primera persona, por lo tanto. Pero adoptan una forma u otra dependiendo de la función sintáctica que estén desempeñando. Eso es lo que llamamos caso. Imagínense que en este caso en particular, en sobre el sillón, eliminamos el sillón, lo sacamos de escena, y dijéramos que el niño come galletas sobre el hablante mismo. Es decir, imagínense un niño muy travieso que se puso en la espalda de su tío, ¿cierto? O se montó sobre los hombros de su tío y ahí empezó a comer las galletas. ¿Cómo lo diría el hablante? Diría, ese niño hambriento come galletas sobre yo. No, ¿cierto? Sería gramatical. Sobre me, no, tampoco. Sino sobre mí. Perdón. Sobre mí. Esa es la única forma que puede adoptar un pronombre personal, en este caso de primera persona, después de una preposición. Eso porque otra forma de decir esto mismo es que la preposición le ordena al pronombre de primera persona que adopte la forma mi. Y eso nos mostraría justamente que es un modificador de sobre, porque le ordena los rasgos morfológicos que tiene que tomar. Entonces ahí también se cumple esta segunda condición típica de todo el núcleo. Por supuesto, insisto, esto en una expresión como el sillón no se ve, porque los sustantivos y todas las otras palabras en realidad del español no tienen este cambio que llamamos cambio de caso, solamente se puede ver en los pronombres. Pero haciendo este ejercicio intelectual, ¿cierto? Se puede apreciar que también pasaría si tuviéramos ahí, en vez de una frase como el sillón, a un pronombre como un yo, o un tú, o un nosotros. ¿Francisco? ¿Sí? Sí, esto que nos muestra ahora, uno lo puede hacer para probar justamente cuál es el núcleo, o sea, reemplazar el sustantivo por el pronombre. Claro, es una muy buena estrategia, exacto. Y funciona. Lo que pasa es Ya, que perfecto. a veces puede ser un poquito confuso porque no estamos tan acostumbrados a trabajar con estas formas de casos, ¿no? Mientras más nos vayamos metiendo en sintaxis, vamos a acostumbrarnos más y vas a ver que efectivamente es una estrategia bien útil. Bueno, en todo caso, les voy a dar una estrategia más práctica para el término de análisis sintáctico. Y es que cada vez que ustedes se encuentren con una preposición, como por ejemplo en este caso sobre, encabezando un constituyente, esa preposición siempre es un núcleo. Y por lo tanto, esta se va a configurar como una frase preposicional. Insisto, no es necesario que esto después lo anoten ustedes en sus propios análisis, lo estoy simplemente ilustrando acá para recordar la idea de que una frase toma siempre el apellido, ¿no?, del núcleo. Y como sobre es una preposición, sobre el sillón es una frase preposicional. Y bueno, decíamos también que esta frase tenía algo interesante, ¿no?
y era que, a diferencia de las que nos habíamos encontrado hasta el momento, de ese niño hambriento, por ejemplo, el núcleo estaba modificado no por una palabra sola, como en ese niño hambriento que tiene dos palabras que la modifican, sino que está modificado por otra frase, ¿no? Otro constituyente. Bueno, que de todas maneras también es lo que pasa, por ejemplo, en la frase verbal, ese niño hambriento que come galletas sobre el sillón, que también el núcleo está modificado por, en una ocasión, una palabra, galletas, pero los otros dos modificadores también son frases. Bueno, aquí entonces en el sillón también tenemos una frase y aquí es bastante evidente, ¿no? Que la palabra que mejor representa la función que está desempeñando toda esta frase es sillón, ¿no? Que es el que mejor representa un lugar sobre el que algo se puede situar. Y por eso es el núcleo y él es un modificador. Y solamente está ahí para indicarnos, bueno, de qué sillón en particular estamos hablando. Y como decía muy bien Juan Pablo, también está subordinado a él, porque sillón le ordena a él los rasgos morfológicos que tiene que tomar, bueno, etc. Súper bien. Así que también aquí tendríamos una frase. Y como sillón es un sustantivo, también tenemos aquí una frase nominal. Bien. O sea, solamente voy a reproducir, voy a borrar acá abajo, pero voy a reproducir todo este análisis acá arriba, indicando entonces aquí, en sobre el sillón, que sobre es el núcleo, que el sillón es su modificador, y por lo tanto aquí también tenemos una frase, en este caso una frase preposicional, y el sillón a su vez tiene como núcleo la palabra sillón, como modificador la palabra él, y tenemos entonces aquí otra frase, en este caso nominal. Y aquí tendríamos un análisis sintáctico completo de toda esta expresión. Ese niño hambriento come galletas sobre el sillón. Nos damos cuenta de que está completo porque, si se fijan, aquí todas las palabras están puestas al menos en una relación con otra, en una relación al menos de modificador o de núcleo. Cualquiera que no hay ninguna palabra suelta, podemos decir, sino que están todas en una red de, como núcleo en una relación de subordinación o como subordinado, modificador, en una relación de subordinación. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Ok, algunos detalles más. Ya hemos visto que podemos tener frases de distintos tipos, ¿no? Tenemos frases verbales, que típicamente equivalen a las cláusulas, aunque no siempre, vamos a verlo también después. Frases nominales, como este niño hambriento, frases preposicionales, como sobre el sillón. Pero también, por ejemplo, podemos tener, imagínense ustedes que tomemos de nuevo ese niño hambriento. Y ahora añadémosle una palabra más. Añadamos la palabra, por ejemplo, muy, para indicar ese niño muy hambriento. Bueno, ya sabemos que el núcleo de todo este constituyente, ¿cierto? Es niño. Eso estaba claro y ese está modificando a niño. ¿Qué pasa? Bueno, y hambriento también modificaba a niño, eso también lo teníamos claro. Pero ¿qué pasa con la palabra muy? Claro, Francisco nos indica por el chat si sería subordinante y subordinado. Claro, exacto, ¿no? ¿Podrías ejemplificarnos mejor a qué te refieres, Francisco? O sea que, por ejemplo, en el sillón sería el subordinante de él, que sería el subordinado. Claro, en el sillón, sillón en particular es el subordinante, el núcleo con respecto a él. Completamente de acuerdo. Pero si tomamos el conjunto, el sillón actúa como un subordinado, como un modificador de sobre. ¿Y aquí qué pasa con muy y hambriento? ¿Qué pasa con estas palabras? No solo Francisco, cualquiera. Perdón, me trabé un poquito. ¿Qué está haciendo muy aquí? Muy modifica, tiene toda la razón Sofía, pero ¿qué es lo que hace una palabra como muy? Exagera, súper bien lo que dice Antonia. Exagera, es decir, nos intensifica, ¿cierto, Florencia? Nos da un rasgo al extremo, ¿cierto?, de algo. Es decir, de hecho, técnicamente se dice que una palabra como muy es un
Cuantificador. En este caso, un cuantificador que nos indica algún tipo de grado de algo. ¿Qué es lo que se está graduando aquí? ¿Qué es lo que se está cuantificando? Se La está hambruna del cuantificando. niño, ¿Perdón, Francisco? el hambre del niño. El hambre del niño, exactamente. La cancha. Esa condición, ¿cierto?, de hambriento, yo la estimo que puede ser gradual, es gradual para mí, ¿cierto? Una persona puede estar poco hambrienta, bastante hambrienta, muy hambrienta, tremendamente hambrienta. Es decir, tengo varias formas de indicar el grado en que se siente una cualidad o un estado como hambriento, ¿cierto? Entonces es muy claro aquí que muy actúa modificando a hambriento, ¿cierto? Porque le entrega un grado a esta cualidad. ¿Qué pasa si una palabra recibe una modificación? ¿En qué se transforma necesariamente? ¿En un núcleo? En un núcleo, excelente, ¿cierto? Y aquí tendría entonces núcleo hambriento y modificador muy. ¿Qué es lo que tengo cuando tengo un núcleo y su modificador? Una frase, ¿cierto? Nos lo dice Florencia en el chat. Entonces aquí, muy hambriento, actúa como otro constituyente interno ahora, y es una frase que por completo modifica a ese niño. Bueno, es muy evidente también que si lo comparamos con el constituyente original, ese niño hambriento, muy hambriento cumple en realidad con la misma función que el hambriento original, es bien evidente, ¿no? Y que aquí solamente apareció muy como una especie de elemento interno que viene a graduar solamente la condición de hambriento. Fíjense que no gradúa, que no afecta en nada al niño. Bueno, por supuesto, estar más o menos hambriento lo afecta, pero quiero decir que no es que esté indicando, por ejemplo, que sea muy niño o poco niño. No está graduando la condición de niño, está graduando solamente a hambriento. Y por supuesto, a través de hambriento gradúa también a niño, le entrega más bien una cualidad específica, pero siempre mediado por hambriento. En este caso, solamente como un detalle, hambriento es un adjetivo y por lo tanto tendríamos aquí una frase adjetiva. Eso. Ahí tendríamos entonces otro tipo de frase, ¿no? Como una frase adjetiva. Que por supuesto no solamente puede tener este núcleo adjetivo hambriento, una modificación como este graduador, este cuantificador muy, sino que yo también podría modificarlo con otras informaciones, como por ejemplo indicar de qué está hambriento. Por ejemplo, un niño puede estar hambriento, o sea, tener ganas de algo, ¿cierto? Y podría indicar aquí, puede estar hambriento de verduras. Eso es lo que quiere comer realmente el niño. Y tendría entonces este hambriento otra especificación, ¿no? Que es de qué está hambriento. Y a su vez entonces sería también una frase que tendría como núcleo, ustedes ya lo saben, ¿cierto? Como siempre, la preposición de y como su modificador interno, la palabra verduras. Las preposiciones, y esto como truco, ¿no? De nuevo, siempre son núcleos de las frases donde se encuentran. Si lo queremos demostrar es porque el de, por ejemplo, aquí muy fácilmente podríamos ver que, si bien no en verduras, pero lo cambiamos por un pronombre personal, por ejemplo, el de segunda persona, no tomaría la forma tú, sino que tomaría la forma ti. Y eso ti es porque la preposición le ordena, de nuevo, la forma en que tiene que aparecer. Eh, bueno, solamente para terminar, entonces aquí esta parte sería una frase preposicional. Al tiro te doy la palabra a Benjamín. Y aquí la frase adjetiva ya no sería solamente muy hambriento, sino que sería muy hambriento de verduras. Uy, me faltó un corchete. Ah, todo corchete que se abre tiene que cerrarse, ¿no? Eh, eso. La frase adjetiva aquí sería entonces muy hambriento de verduras, que tendría como núcleo hambriento, y como modificadores la palabra simple muy
y la frase preposicional de verduras. Benjamín, y luego Francisco. Sí, o sea, más que nada quería preguntar, en esta frase en específico, ese niño muy hambriento de verduras, ¿cómo iría la jerarquía? Porque, o sea, entiendo de que ese niño es muy hambriento, pero a mi entender, esas tres constituyentes están como al mismo nivel No, 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 no. jerárquico, De hecho, aquí, ¿no? bueno, de hecho podríamos ejemplificarlo mejor, quizás, poniéndolo en, digamos, como espacialmente, ¿no? Aquí, de hecho, y en muchos análisis sintácticos se hace esto. Por ejemplo, hambriento estaría por encima de muy y por encima de verduras. Que actúan cada una de ellas como una modificación de. Y a su vez, si queremos analizar este de verduras, tendríamos este de por encima y verduras por debajo. No, aquí la palabra esencial de hambriento, perdón, de muy hambriento de verduras es hambriento. No están al mismo nivel. ¿Por qué? Porque es la palabra, perdón, recuerda de dónde venimos. Hambriento aquí sirve esencialmente para calificar a un niño en particular y distinguirlo de otros niños. Todas las otras informaciones muy, que entrega un grado y especificar de qué está hambriento, son informaciones anexas, pero la información esencial que caracteriza al niño es su condición de estar en el estado de hambre, que lo impulsa justamente a comer galletas sobre el sillón. Por eso es jerárquicamente superior, que como ilustramos ahí. ¿Ya? No seguimos este tipo de análisis porque la verdad se vuelven un poco confusos, ¿no? Pero sí, la idea es que jerárquicamente el núcleo es siempre superior a sus modificadores. ¿Francisco? Oye, no, yo creo que voy a preguntar lo mío después al final de la clase, pero acá es lo que dijo recién, el niño está por sobre todo. Es en este niño hambriento, en este constituyente, porque por encima del niño está el verbo come, que es el núcleo de toda la cláusula. Claro, ya, perfecto, perfecto. Súper. Igual uno ¿Alguna lo otra puede duda? pensar desde los corchetes, ¿no? ¿Perdón, Francisco? Que uno lo puede pensar desde los corchetes, o sea, lo que está más afuera, lo central, Claro, dentro del... el corchete delimita una unidad y si ese corchete en total está con una flecha hacia otra cosa, todo el corchete se tiene que entender como jerárquicamente inferior a toda esa cosa a la que se está subordinando. En este caso, por Sí, pero ejemplo, ese niño hambriento se tiene que entender como un conjunto completo subordinado al verbo come, que es, que es un núcleo que está jerárquicamente por arriba. ya, muchas gracias. ¿Ya, Francisco? ¿Alguna duda más, chicos, antes de terminar la sesión de hoy? Ah, ¿No? ahora terminamos, profesor. Sí, pues ya son las 11. Em, Es que tenía una duda con una frase que la encontraba rara. A ver, díganosla, a ver si la podemos resolver al tiro o podemos dejarla para Que la sesión siguiente. Lo conocí de muy niño, o algo ¿Ya? así. Y yo lo escuchaba, lo conocí de niño, de muy niño, Sí, que claro, significaría, lo conocí cuando era pequeño. claro. Pero es Ah, raro lo hizo porque por uno no el dice muy, lo ahí que conocí de está, grande. claro, que ahí muy está, ¿qué función está cumpliendo muy por eso? Y de me parece raro, como que es lo central ahí, cuando uno va analizándolo a poquito. Ah, sí, bueno, que esta en particular pasa porque la preposición de es una preposición que tiene tantas funciones que en realidad está muy desligada de muchos significados. Entonces, la preposición va a seguir siendo el núcleo, y el análisis que yo te puedo ofrecer ahí lo voy a hacer muy rápidamente, ¿no? Para que no. Es la siguiente: el núcleo, el verbo conocí, aquí tendríamos una cláusula, que de nuevo estamos transmitiendo una noticia. Aquí, ¿de quién estamos hablando? Es de mí mismo y que conocí a alguien, y si alguien está representado aquí por el constituyente lo,
es justamente uno de esos pronombres personales que adopta una forma en particular cuando está en la función, en este caso, de objeto directo. De hecho, si no, si tuviera la función que llamaremos de sujeto, sería él. Pero como es el objeto conocido, es lo. Ahí hay otra forma en que podemos ver de nuevo que el núcleo verbal le ordena alguno de sus modificadores como los rasgos que tiene que adoptar, ¿no? Y el otro constituyente es de muy niño, que nos indica una información temporal, ¿no? De cuándo fue exactamente que se conoció. Este es el otro modificador. Un problema que hay aquí, y por eso es un poco más confuso, como muy bien dice Francisco, es que la preposición de es una preposición que tiene tantas funciones. De hecho, si ustedes van al diccionario van a ver que tiene una lista como de 40 significados, que es casi decir como que no dice ningún significado. Y es por eso que es difícil verlo como un núcleo interpretativo. Pero igualmente es el núcleo con respecto a este constituyente completo, ¿no? Siguiendo la tendencia de todas las preposiciones. Porque ella es la que está indicando aquí que esto tiene que entenderse como una información temporal, aunque aquí no sea tan evidente. Y muy niño nos indica justamente esta situación temporal, ¿no? De alguien pequeño. Estaría subordinada al de, que es la que nos indica que todo esto tiene que entenderse como una situación temporal con respecto al verbo conocer. Por lo tanto, aquí tendríamos una frase. Y en muy niño, el núcleo sería niño, que aquí es una especie de sustantivo que se reanaliza como un adjetivo para indicar una especie de característica de alguien, y muy entonces lo modifica él, para indicar aquí también otra frase. Claro, como lo dice Antonio, ¿no? Que aquí el sustantivo niño se reanaliza como si fuera una especie de adjetivo. Esto pasa mucho también en castellano, en que estas dos categorías tienen límites muy difusos, ¿no? Es muy fácil que un adjetivo pase a la categoría de sustantivo y que un sustantivo pase también a la categoría de adjetivo. Pero ahí esa sería la forma de resolverlo, Francisco. Muchas gracias. Y Entonces, de todas maneras, espectacular. este no es un caso prototípico, este es un caso con dificultades y vamos a ir metiéndonos cada vez en casos más difíciles. ¿Ya? Bien, señores, lo vamos a dejar hasta aquí. Entonces, nos vemos en la sesión del día miércoles, ya casi terminando este primer semestre. Que tengan una excelente semana a todos. Un abrazo. Chao, profe, usted igual. Que le vaya bien. Chao. Chao. Chao, profe, muchas que esté gracias. bien. Órale, profe, Gracias. cuídese. Igual.